la doctora María Teresa Ripoll de Lemaitre, joya de Cartagena, historiadora de la Academia Colombiana de Historia, está aquí para contestar una pregunta que uno de los asistentes le va a formular. ¿Quién es esa persona? Doctor, el arquitecto Guillermo Vargas quiere hacerle una pregunta. Bienvenida a esta ciudad, María Teresa. ¿Cómo fue que surgió Cartagena? Por favor. Mi ponencia está centrada en el siglo XVI de Cartagena. Y lo segundo que quisiera decir es que gran parte de la información que tengo proviene de un estudio que hizo la historiadora sevillana Carmen Gómez Pérez, que en paz descanse, murió prematuramente, sobre las huestes de Pedro de Heredia. Ella estuvo mucho tiempo en el Archivo de Indias, que es donde hay información del siglo XVI sobre Cartagena, y compiló mucha información publicó un libro, o sea, se le quedó listo para publicar el libro, y antes de eso estuvo en Cartagena y nos hizo una síntesis de su trabajo. Entonces, como es muy difícil en Colombia, en Cartagena especialmente, conseguir fuentes del siglo XVI, he adoptado este trabajo pues es una de las fuentes secundarias que he empleado en esta ponencia. Bien, voy a comenzar por decir que las huestes que acompañaron a Pedro de Heredia en la fundación de Cartagena fueron tres grupos que llegaron a la ciudad entre 1533 y 1535. Se trata de un colectivo con un total de 502 hombres, de los cuales los primeros van a llegar con Heredia en 1533, los segundos van a llegar con Rodrigo Durán en 1534, y el tercer grupo va a llegar con Juan del Junco en 1535. O sea, fueron tres grupos que llegaron y que forman parte en su conjunto de las huestes de don Pedro de Heredia. Sobre estas huestes, la historiadora Carmen Gómez logró reunir datos de 133 personas. Logró reunir datos básicamente, principalmente del grupo de Heredia y del grupo de Rodrigo Durán. Lo que nos dicen estos datos que ella logró juntar es que la mayoría del personal que vino era gente del común, lo que se llama gente del común. El 87.9% de las huestes que llegaron eran trabajadores de la tierra o modestos oficios en las ciudades, personas artesanos, yo calculo, con modestos oficios en las ciudades, hombres que rondaban entre los 30 y los 40 años de edad, que en el siglo XVI era la edad madura, ¿no? Una persona que tenía 30, 40 años estaba en plena madurez. Más de la mitad de estos hombres, y esto es muy interesante porque se cree que las huestes de Pedro de Heredia eran en su mayoría andaluces. No hay tal, la gran mayoría de este grupo eran oriundos de la llanura castellana. Para quienes la aventura americana obviamente representaba una opción de cambio en lo económico y en lo social, como sucede con todos los que emigran, ¿no? Siempre esperan cambiar de vida para algo más positivo. Bien, el litoral suramericano era ya territorio conocido por muchos españoles, ya habían circunnavegado el litoral de América del Sur. Antes de la llegada de Heredia, por ejemplo, y de sus huestes, Rodrigo de Bastidas, en compañía del cartógrafo Juan de la Cosa y de Cristóbal Guerra, ya habían navegado la bahía de Cartagena. 1500 habían navegado la bahía de Cartagena. Es más, fue Rodrigo de Bastidas el primero que habló de Cartagena. O sea, la Cartagena
no se llamó Cartagena desde su fundación. Ya Rodrigo de Bastidas a la bahía la había bautizado como Bahía de Cartagena, de Cartagena de Indias, porque se le pareció mucho a la Bahía de Cartagena de España. Bien, Pedro de Heredia también había estado antes de que le dieran las capitulaciones para convertirse en gobernador de la provincia de Cartagena, había estado antes en Santa Marta por 3 años como teniente de gobernador de esa provincia. O sea, él conocía muy bien dónde estaba. A su regreso a la metrópoli, Pedro de Heredia, después de esos 3 años, obtuvo de la reina Juana I de Castilla, o sea, Juana, más conocida como Juana la Loca, porque su marido Felipe el Hermoso había muerto en 1506. Así que fue Juana I de Castilla la que les dio las capitulaciones que le concedían a don Pedro de Heredia el gobierno sobre la gobernación del territorio comprendido entre la margen izquierda del río Magdalena y el río Atrato. Bien, en los primeros 50 años de la conquista, son estos primeros conquistadores los que se van a consolidar como el grupo de poder. Son los que llegan primero, no son los que, o sea, el grupo de poder se caracteriza por la llegada inicial a la gobernación de Cartagena y su provincia. Son ellos los que van a acaparar los altos cargos y las mejores encomiendas. O sea, es la antigüedad en la tierra lo que les va a dar el poder. Las principales preocupaciones de estos conquistadores eran en ese momento, primero, mantener cohesionado el grupo. Segundo, lograr la recuperación del dinero invertido en la empresa conquistadora. Como ustedes saben, era una empresa privada. Tercero, conformar una élite de poder, como en efecto lo hacen. Élite que mantiene un prolongado dominio político y económico en la ciudad fundada. La etapa inicial de la conquista de estas huestes se caracterizó desde su llegada por el saqueo y la rapiña del oro en las tumbas de la región del Sinú. O sea, los primeros no sé cuántos años de la conquista, este personal lo único que quería era lograr conseguir una fortuna en oro, si es posible, de la zona. Inicialmente pensaron que desde ahí iban a poder llegar fácilmente al Perú, y cuando se dieron cuenta decidieron que no era tan fácil, decidieron explorar el territorio, y ahí fue donde dieron con las tumbas de los indígenas en la región del Sinú, muy fáciles de identificar porque eran túmulos. Entonces, y todos tenían oro. Era una costumbre muy extendida dentro de ese grupo de indígenas. Entonces, la rapiña del oro en las tumbas de la región del Sinú se prolongó hasta su agotamiento. Hasta que ya no hubo más nada, estuvieron sacando el oro de las tumbas. El oro de las tumbas se sabe que era cuantioso y se repartió entre estos primeros conquistadores. O sea, no se sabe, no existe datos de que se supiera, pues, de que en la figura existiera en esta repartija el quinto real al que tenía derecho el rey. Ese quinto real nunca se lo dieron al rey, que era pues el impuesto, como ustedes saben, que se reservaba para el rey cuando se trataba de metales preciosos. Se sabe muy poco sobre cómo se efectuaron los primeros repartos de encomiendas o quiénes fueron los primeros beneficiarios, porque existe el problema mencionado antes de la desaparición de la documentación municipal de esos años. Solo se cuenta con una copia parcial de esa documentación hecha en el siglo XIX por José Urueta, uno de estos escribanos que mandó Núñez a España a copiar documentos, y también con algunas actas capitulares que guarda el Archivo de Indias. Entonces hay un problema de documentación en lo que respecta a Cartagena. En Cartagena no quedó nada, porque Cartagena
especialmente en el siglo XVI, es una ciudad que recibe, que los piratas y los filibusteros saquean durante todo el tiempo. O sea, cada rato llegaban y saqueaban, y cuando saqueaban incendiaban y destruían. Entonces en Cartagena no hay documentación sino del siglo XIX para adelante, una que otra cosa del siglo XVIII. Se cree que el repartimiento de encomiendas en esta etapa inicial de la gobernación de Cartagena de Indias y su provincia pasó a un segundo plano, en parte por la prelación del oro, pero también, y esto es muy importante, por el carácter guerrero de los grupos de aborígenes que habitaban la gobernación de Cartagena y de Santa Marta. En esto se distinguen los grupos indígenas de los del interior del país, y esto es una diferencia que no hay que subestimar, es una diferencia que va a incidir en el comportamiento de los conquistadores. O sea, los indígenas de estas regiones no se dejaron someter, o sea, los chimilas se dejaron someter por allá en el siglo XVIII, los guajiros nunca, y los del Darién tampoco, y yo no sé si eran caníbales. Hay un mito con el canibalismo, pero yo pienso que el canibalismo estaba más relacionado con ritos religiosos que ellos tenían que con que les gustara la carne humana. Bien, tal vez a esta situación, a esta característica de los grupos que habitaban en la región de la costa se deba el contraste entre la lenta ocupación del interior de la gobernación de Cartagena, que dio lugar a que la población se concentrara en los puertos. O sea, en la provincia de Cartagena, por ejemplo, se fundaron inicialmente 5 asentamientos, que más que pueblos para congregar y sujetar la población indígena, tenían el carácter de campamentos provisionales de los mismos españoles, campamentos construidos para el aprovisionamiento de víveres, el aprovisionamiento de caballos, del oro, y como lo demuestra la existencia efímera de estos asentamientos y sus frecuentes traslados. O sea, aquí hay un gran contraste en la forma de poblamiento de la costa a la forma de poblamiento, por ejemplo, de la llanura cundiboyacense. O sea, si ustedes miran los planos o los mapas de la llanura cundiboyacense, en el siglo XVIII están llenos de pueblos indígenas. O sea, es una población totalmente sometida y que está por toda la zona. Eso no sucede en la costa. En la costa la gente del común que huye del dominio español se ubica en las orillas de los ríos y son los que llaman las rochelas y los arrochelados, los que forman rochelas, y a ellos se les llaman los arrochelados, y su ideal es vivir sin estar sujetos ni al son de campanas ni a gobernadores. Bien, veamos ahora algo sobre la antigüedad en la tierra conquistada. En la gobernación de Cartagena del siglo XVI, los privilegios económicos y sociales no estuvieron asociados tanto a la posesión de la tierra como a la empresa conquistadora. La antigüedad en la tierra conquistada será el principio que ordene la jerarquía en el núcleo de este colectivo social. La antigüedad en la tierra, o sea, los primeros que llegan y sus descendientes. Es significativo que los repartos oficiales de tierras no se van a llevar a cabo sino hasta 1589. 1589. O sea, estaban ahí desde 1533. En 1589, más de 50 años después de la fundación de la ciudad. Entre 1589, este es un dato interesante que apoya lo que acabo de decir, entre 1589 y 1631 se hicieron 285 concesiones de tierras equivalentes a 942 caballerías. 942 caballerías en hectáreas son 402.234 hectáreas.
que a veces incluían tierras comunales de los indígenas, no obstante estar prohibido por la ley. Sin embargo, su posesión, la posesión de tierras, era más un símbolo de estatus, que una fuente de recursos explotables. Y es porque los nativos no eran agricultores, los nativos eran guerreros, eso influye, siglo XVI. Eran guerreros y no eran fáciles de tener ahí sembrando cosas para los españoles. Tenían otro talante los nativos de la costa. Según Carmen Gómez, los verdaderamente poderosos no eran especialmente ricos en fortunas, en metálico, eran ricos en linajes y en prebendas. Bien, algo sobre el ordenamiento urbano. La Cartagena del siglo XVI es una ciudad totalmente diferente con lo que hoy conocemos, inclusive su geografía. Es una ciudad todavía indefensa, sin murallas, sin fuertes, que conservaba su aspecto de poblado indígena. O sea, las casas eran de techo de palma y paredes de bareque. Ocupaba por una población mixta de españoles y de indígenas. Su fundación, que está fechada como el 1 de junio de 1533, tuvo lugar en lo que antes de que llegaran los españoles era una aldea indígena. O sea, los españoles aprovechan que ya existe esa aldea y que era el mejor sitio en ese momento para en ese sitio fundar a la ciudad. O sea, una aldea indígena que se llamaba Calamari o Calamarí. Y es sobre esa aldea indígena que se va a fundar la ciudad de Cartagena. O sea, a Cartagena de Indias se le funda en lo que ya era una aldea indígena. La geografía de la zona era muy distinta a la que hoy conocemos. Estaba conformada por varios islotes. Podemos decir que era un archipiélago, varios islotes. O sea, vamos a nombrar esos islotes. Tenemos lo que hoy es el centro histórico, era una isla, la isla donde estaba la población esta de Calamari, donde se va a fundar Cartagena. Pero además Getsemaní, lo que hoy es Getsemaní, era otra isla. Manga, la isla de Manga, era una isla, todavía es una isla, que está comunicada con tierra firme por 4 puentes. Está Tierra Bomba, que seguramente ustedes conocen, Barú y el archipiélago de las Islas del Rosario. Y hay otras islas menores, más alejadas todavía. O sea, era un escenario muy propicio, por ejemplo, para el contrabando. Por eso es que el contrabando por Cartagena existe casi que desde su fundación. Es muy interesante ver eso. La ciudad se desarrolló inicialmente en uno de esos islotes, donde hoy está el centro histórico. Esa decisión tomó tiempo, tomó mucho tiempo, porque la gran preocupación de los españoles es que no había ninguna fuente de agua dulce en el territorio, ni siquiera cerca. Y las tierras para sembrar y cosechar eran muy escasas. Entonces, Heredia y sus oficiales reales exploraron otros sitios. Se cansaron de buscar fuentes de agua y no la encontraron. Pero finalmente prevaleció en la decisión las extraordinarias condiciones de su bahía. Una bahía muy amplia, la bahía de Cartagena tiene 2 cuerpos de agua muy grandes, muy amplia y sobre todo de gran profundidad. Y otra de las ventajas, tal vez la más importante, es que solamente se accede a la bahía de Cartagena por 2 sitios. Por la Boca Grande, que la sellaron desde muy temprano, y por la Boca Chica, por Boca Chica, que es un canal. O sea, eso hacía que fuera muy fácil defender a la bahía de Cartagena. Y era tan grande que ahí cabía toda la flota española, muy profunda, y eso es el sueño ideal de cualquier comerciante de la época. Bien. A esto se sumó, bueno, su seguridad, ya que se podía acceder, bla, 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 bla. Bien, entonces, hasta las primeras décadas del siglo XX, o sea,
hasta 1940, los habitantes de Cartagena han dependido de la estación de lluvias para el suministro de agua, que recogían en aljibes y pozos. La de aljibes era para cocinar y para tomar, y la de los pozos para las labores de aseo. O sea, en Cartagena hubo un primer acueducto que se creó con los arroyos de Turbaco, pero ese acueducto no funcionó muy poco tiempo porque el agua no era tratada. Y el agua de los arroyos de Turbaco está llena de minerales y de cosas que tapan la tubería fácilmente. Entonces, aunque montaron un acueducto con las aguas de Turbaco, este acueducto ya en 1920 estaba tapado en la mayoría de su trayectoria y no funcionó. O sea que hubo que esperar hasta que se inaugurara el acueducto de Cartagena con las aguas de Gambote, del río Magdalena o desde el canal del Dique, que se inauguró en 1940. Fue un acueducto que el que puso la plata fue la presidencia de Alfonso López Pumarejo, pero lo inauguró Eduardo Santos en 1940. O sea, en el centro histórico había, a finales del periodo colonial, más de 700 aljibes. Y todavía hoy ustedes, las casas coloniales, tienen aljibes que ahora los están convirtiendo en piscinas. Bien. El ordenamiento urbano. Veamos algo del ordenamiento urbano que también es de interés sobre la Cartagena del siglo XVI. El ordenamiento urbano partió de la Plaza del Mar. La Plaza del Mar es hoy la Plaza de la Aduana, por su cercanía a los muelles del puerto, que estaban inmediatamente ahí enseguida. Un segundo centro urbano de esta época fue la Plaza Mayor, hoy Parque de Bolívar, adyacente al edificio de la Gobernación, que hoy ya no está ahí la Gobernación, a la sede del Cabildo, a la Catedral, a la Casa del Gobernador. Un tercer centro urbano de importancia fue la Plaza de la Yerba, hoy Plaza de los Coches. Esta plaza era usada más que todo con propósitos comerciales, como ferias o como centro de venta de esclavos. Porque, como ustedes saben, Cartagena tuvo un periodo en que se convirtió en una factoría importante de esclavos. Se repartían esclavos desde Cartagena, especialmente durante el periodo de 1640 como hasta 1700 algo. Fue un centro importante de reparto de esclavos. Y la Plaza de la Yerba era un sitio de venta de esclavos. Desde esta plaza, además, se tenía acceso al puente de San Francisco, que era un puente que se hizo para comunicar esta isla con la isla de Getsemaní, que después fue un terraplén que es lo que hoy llamamos el Camellón de los Mártires. El Camellón de los Mártires fue el terraplén original que hicieron para comunicar con la siguiente isla. En el siglo XVI, Getsemaní era una isla deshabitada. Ahí solamente estaba el convento y la iglesia de los franciscanos, que fueron de las primeras órdenes en llegar, y un matadero. Ahí era el matadero municipal. Ese islote se vino a poblar en el siglo XVII, Getsemaní. El Cabildo. Se sabe poco sobre la formación del Cabildo en los primeros años de fundación por el problema de la inexistencia de las fuentes municipales ya mencionado. Estaba formado por un número menor de cargos. Se sabe que estaba formado por un número menor de cargos si se lo compara con el Cabildo de Sevilla, por ejemplo, pero con características parecidas. Cargos que eran adjudicados con preferencia, adivinen a quién, a los descendientes de los primeros conquistadores. Seguían siendo la élite política y económica principal de la ciudad. Estaban los alcaldes ordinarios con funciones de orden judicial, elegidos anualmente por los regidores. Estaban los oficios de alférez real y de alguacil, elegidos anualmente por los alcaldes ordinarios, aunque más tarde eran cargos que se podían comprar. Estaban los regidores y oficiales reales,
también elegidos anualmente, en su mayoría entre las huestes de Heredia. Estos eran los encargados de cobrar, cuidar y remitir al rey todos los tributos. Y por último estaban también el procurador y el escribano del cabildo. No se sabe exactamente cuál era el monto de los ingresos del municipio. Muchas veces los cabildantes o concejales, podemos decir también, eran a su vez encomenderos, y como los tributos indígenas en las encomiendas se entregaban en productos de la tierra, o sea, en maíz, yuca, ñame, etc., estos concejales también resultaban dueños del abastecimiento de la ciudad, lo que los convertía en comerciantes de abastos. Calamidades. Las calamidades principales en Cartagena son del siglo XVI. Una de las principales calamidades del periodo ocurrió en 1552, cuando la aldea que era Cartagena sufrió un terrible incendio que arrasó con todas las viviendas por los materiales con que estaban construidas. Fue durante la gobernación de Pedro Fernández del Busto cuando a Cartagena le fue otorgado por el rey Felipe II el título de ciudad, autorizando su escudo de armas. Esto ocurrió en 1574. O sea, la fundación en 1533, pero como ciudad fue autorizada en 1574. Pedro Fernández del Busto gobernó a Cartagena entre 1571 y 1586, periodo que fue decisivo para el desarrollo urbano de la ciudad por el impulso que dio a las obras públicas y a la mejora de los materiales de construcción. Entre los principales edificios que construyó, ya con teja, ladrillos y maderas, estaban los dedicados al culto, como la catedral o iglesia mayor, las casas para el cabildo frente a la catedral, las oficinas para las justicias, la cárcel y la vivienda para el gobernador. Cartagena soportó toda clase de asedios durante el siglo XVI. La asediaron piratas ingleses, piratas franceses, desde su fundación. Cartagena fue saqueada, bombardeada e incendiada una vez más por el pirata Francis Drake en 1586, quien además de esquilmar a toda la población, antes de irse le prendió fuego de nuevo a sus casas, dejándola en estado de postración. Fue este terrible acontecimiento lo que motivó a la corona el envío del primer ingeniero militar a la ciudad, después del sitio de Francis Drake. 2 o 3 años después del sitio de Francis Drake, llegó a Cartagena Bautista Antonelli para planear la estrategia defensiva, tanto en las entradas a la bahía como en la ciudad. Este acontecimiento inició la transformación del puerto en Plaza Fuerte. Gracias a este acontecimiento, o sea, después de 1586, la ciudad-puerto no volvió a ser la misma, porque experimentará profundas transformaciones en los 2 siglos siguientes. Cartagena duró todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, perfeccionando su sistema de defensa, hasta que se volvió inexpugnable. Cuando llegó Vernon a sitiarla en 1741, no pudo, perdió la batalla en parte por la dificultad de entrar a la ciudad. Perdió la batalla Vernon. Bueno, por muchas otras cosas, no solamente por eso, pero la defensa que tenía militar contribuyó de forma importante a que no se la tomara. Bien. Seguramente te mandaban espías a que miraran. Bien, va a experimentar profundas transformaciones en los 2 siglos siguientes. Estos siglos no solamente fueron importantes por las transformaciones en su defensa, también porque Cartagena se volvió el único puerto con permiso de la corona para recibir y exportar mercancías, o sea, con el que se pretendió mantener el monopolio mercantil de sus colonias americanas.
estaba en la ruta de la carrera de Indias, ¿entiendes? Fue una de las estrategias de la corona para mantener el monopolio. Bien, esto convirtió a Cartagena en una estratégica plaza fuerte del imperio en el sur del Caribe y centro del monopolio mercantil español. Hasta ahí la información. Tiempo exacta. Muchas gracias, María Teresa.